paraguayos, correligionarias y correligionarios del Partido Liberal Radical Auténtico. Como comprenderán, estamos comentando la gran fiesta deportiva ayer. Le ganamos a los pentacampeones del mundo en esa insignia que dice, antes decía, cuando yo era mitad, decía CBD, Confederación Brasilera de Deporte, y ahora dice CBF, Confederación Brasilera de Fútbol. Y encima de esa cruz de la CBF, ahí hay 5 estrellas, campeones del mundo, campeones del mundo. Bicampeón en el 58, en Suecia y 62, Brasil. El equipo paraguayo ayer demostrando mucha garra, mucha entereza, le ganó 1-0. Y visto un hecho que hace tiempo no vi, y me hizo recordar la explicación que me daban cuando yo era criatura. Tenía 10 años, como por así en el año menos, el año 59, 60, cuando Olimpia fue pentacampeón. Yo soy cerrista, pero Olimpia fue pentacampeón y su técnico era Aurelio González. Ya Polka y Olimpia le llaman el gran capitán, porque fue combatiente de la guerra del Chaco y además era el capitán del Olimpia y fue goleador del primer sudamericano que se realizó en Buenos Aires. Creo que fue en el año 1926. Y Aurelio González se distinguía como técnico, no porque sea un genio, no era un genio, pero él le salía a hablar a todo. Y le decía, por ejemplo, algo de derecho de Olimpia. Ella vio hasta tan de vive izquierdo. Para mí, es pequeño, libertad, sea quien sea. Tengo Olimpia, mira, por importancia, la avenida Marija López Ari. Fue la primer club que fundada fue Paraguay. Fue la campeonato GTB por ECOA. Trabajaba moralmente con Miguel Tuño, por último. Hubo bastante muchos años de Bocoña, de Alhambra Pare, porque cuando empezó casi todas las canchas tenían alambradas. Ahora no hay más. Y ayer visto que Alfaro, argentino, le abrazaba a los jugadores paraguayos. Le abrazó a Inciso, le abrazó al Vikingo Pita, le abrazó a Pesolani Almirón, le abrazaba a los jugadores y los jugadores también la abrazaban a usted. Quiere decir que ahí están compenetrados dirección técnica, orientación con los jugadores, cosa que no existía con el técnico argentino. Estaba antes, Severizo, después se fue a Chile, después tuvo Garnero, tampoco. Los hermanos. ¿Ah? Los hermanos, los mellizos. Ah, sí, los mellizos, Barro Celoto, de Gimnasia de Grima de la Plata, que jugaban en Boca Juniors, también se identificaban con el tipo. Con razón, este tipo, Alfaro, tipo no es definitivamente esta persona, estoy diciendo, pero como acostumbramos a decir, este tipo decía de manera repetitiva y ante ellas escala el ADN, el origen herencial del pueblo paraguayo, que es, sabe por historia, que es, eso demuestra de la época de la colonia, de las guerras guaraníticas, de los indios,
de las revoluciones que vivieron paraguayos entre paraguayos, de la guerra del 70, de la guerra del Chaco. Él sabe que lo que hay que distinguir en el pueblo paraguayo, que puede tener muchos errores, sin lugar a dudas, pero es la bravura, el hecho de estar dispuesto a pelear. Por eso cuando se relata la historia hay que entender que se relata la historia de seres humanos. Y estos seres humanos son imperfectos y pueden cometer errores. No hay ninguna persona ahí detrás. La persona, estos son los genios, no cometen errores. No hay que esperar, no sé, que se les pueda ganar a estos. Estos son unos brasileños, grandes jugadores, ninguna duda, grandes jugadores. Pero cuando ponen los huevos en la cancha, como puso Paraguay y se dice comúnmente, poner su garra, ahí está el resultado. Paraguay de 6 puntos jugados en esta tanda de Uruguay de visitante y de contra Brasil de local, obtuvo 4 puntos importantes, miserables 5 puntos que no llegó ahora Paraguay está con 9 puntos y con posibilidades, por supuesto, de pelear para ver si no existe la posibilidad de volver a ir a una copa. Lo importante es que se pelee, que ponga dedicación y ponga garra. A veces puedes poner eso, pero no te sale ella. Lo interesante es poner esa disposición. Paraguay puso ayer eso. Muy bien. Estábamos completando esa semana de febrero de 1940 en el historial de la presidencia de Echeverría, de la presidencia con Riarto, vicepresidente, que fue la fórmula que asumió el 15 de agosto de 1939. Pero Echeverría, como les dije, estaba presionado por algunos sectores políticos que no habían entrado en su proyecto de gobierno, que le invitó, le habló, pero no pudo conseguir que entraran, y también presionado por la cúpula militar. Porque como les dije en varias oportunidades, en varias charlas que tuvimos, a partir del 17 de febrero del 36, y teniendo más o menos similitud con lo que sucedía en gran parte del mundo, había una tendencia a gobiernos autoritarios, y generalmente el encargado de llevar a cabo gobiernos autoritarios son las Fuerzas Armadas, los militares. Eso no quiere decir que todas las Fuerzas Armadas coincidan con los autoritarios, pero el origen sale de ahí. Y en el Paraguay se da el 17 de febrero del 86. Si realmente los que hicieron el 17 de febrero del 36, nosotros los liberales, radicales auténticos, que seguimos esta charla, organizado por el Instituto José Patricio Luyari, por supuesto, orientación liberal. Esta es una charla dictada por un liberal, quien les habla y servidor de ustedes. Y los que ustedes me escuchan, y yo les agradezco eternamente que dediquen su tiempo de 1 hora los lunes, miércoles y viernes, también son liberales. No podemos pasar por alto este tema que estamos hablando. Nosotros siempre estuvimos en contra de los gobiernos militares. Estuvimos en contra de Albino Jara, que vino, subió al poder, estuvo 6 meses, se le echó, tuvimos revolución con él, le matamos ahí en
entre Paraguarí y Acay, realmente Paraguarí. Acay huyó, fue hacia Acay, pero lo mitad un lleguillo y le llevaron a Paraguay. Y ahí murió el herido. Y después, cuando en el año 1922 un grupo de gente con Sher a la cabeza le quiso candidatar como presidente de la República a Chile. También los liberales dijeron no. Y entonces vamos enfrentando y yo lo ya yo enfrentando. Y vino la revolución conocida como el 22 o el 23, que hace unas semanas atrás hablamos. La revolución larga, la revolución de casi 14 meses. ¿Ustedes saben lo que es 14 meses? Meterse el agua. ¿Saben lo que es? ¿Se cuánto duró? Un año, 12 meses, 14 meses. Tauyuca. Oh, 16.000, 20.000 paraguayos. La mitad de los paraguayos que murieron en la guerra del Chaco mató el gobierno. La guerra del Chaco murieron 30.000, pero el gobierno mató 15, 16.000 paraguayos. Y en la revolución del 29-23 se está humano. Porque cada guerra, cada acción bélica va a costar más víctimas. Hoy esta mañana venía de llevar unos libros míos, libros viejos, para poder encuadernar, porque casi siempre todos mis libros le encuaderno con este color, le encuaderno, casi todos mis libros le encuaderno. Y le llevé y veníamos hablando de la guerra de Vietnam. Y le dije que evidentemente costó muchas víctimas. La guerra de secesión de Estados Unidos, que se produce entre el 60 y 61, el 64, 65 del siglo XIX, no podían acceder a tener medicamentos, pero hicieron una gran predisposición también y recuperaron su lugar. Y en el año 73-74, cuando hubo el Acuerdo de París, Ho Chi Minh, el famoso tío O, asistió al acto en donde los americanos pidieron la rendición, se rindieron, firmaron y se retiraron de ese país. Y ahí quedó hecho solamente la Vietnam. Yo soy una persona que estoy en discrepancia con el comunismo, por el autoritarismo y gobiernos fuertes que ponen, ¿verdad? Pero respeto a los pueblos que luchan por sus principios. Será el país de ellos. Será el problema de los franceses ocupaban antes Vietnam. Se llamaba la Cochinchina, que antes también, cuando era mucho más chico, la gente le decía a alguien no estaba argelado, pero andate a la Cochinchina, era el Vietnam. No se llamaban bien, le decían la Cochinchina, era el poder de los franceses, que se retiraron ahí del año 1954 y agarraron los americanos. Entonces, aquí era el gobierno militar. Y a partir del 17 de febrero de 1936 le destituyen al presidente de la Victoria, Eligio Ayala. Yo le pregunto a todos ustedes, me cuentan casi medio centenar o más de paraguayas y paraguayos que ya pues acá la CAB siempre cada lunes me 50, 60 personas. ¿Por qué no esperaban? Si las elecciones se tenían que haber hecho entre marzo y abril, para que el 15 de agosto del 36 asumiera la persona que tenía que completar el periodo, porque allá la subió en el 32, duraba 4 años, era cuadrienio, no eran 5 años, y gobernaba el Paraguay. Hicieron la revolución de febrero, el 17 de febrero, porque los militares le forzaron a tomar esa medida a Franco. Franco estaba en el exilio, porque estaba conspirando, fue enviado por el Partido Liberal, o sea, por el gobierno de aquel entonces,
y se fue a Buenos Aires. Pero podían haber esperado, pero no decidieron esperar, sino ir por el camino que aparentemente es lo mejor, que es más rápido y da resultados, pero al final de cuentas es el camino más torcido y te cuesta al final de cuentas más tiempo, te cuesta más tiempo. Se hizo la revolución del 17 de febrero del 86 y con esa misma medicina, entre comillas, perdón, el 13 de agosto de 1987 cae el gobierno de Rafael Franco en un golpe hecho por oficiales que estaban con él. Se reunieron en el Chaco, que vamos a echarle a este tipo, pero no para ponerle nervioso. Vamos a decir que no vamos a hacer el golpe, le vamos a quitar, pero a su gabinete, pero a él le vamos a hacer como presidente. Hola, los noches fueron y le pidieron a Felipe Paiva, que Felipe Paiva, viejo dirigente liberal de la época de la revolución de 1904, asumiera el poder de la revolución. Y luego viene Estigarribia. Y Estigarribia, no sé, a veces pienso yo cuántas cosas tuvo que haber pasado bien este pobre tipo, porque al final de cuentas es un ser humano. A él le dijeron que no fuera al Chaco el 17 de febrero del 86, que quedara, que había noticias, que se estaba conspirando, se va, se fue, lo mismo. No sé, pienso a veces, él quería que se haga el 17 de febrero para probar la reacción de la gente. Si iban a aguantar la responsabilidad de echarle a los que condujeron a la victoria del Paraguay, Ayala y él, Ayala y Estigarribia. O estaba disgustado con Ayala, ya le comenté una vez por el hecho de que Pedro Respínola, el diputado, había pedido que él fuera mariscal, que ascendiese o ascendiera a mariscal de la nación. Pero Ayala le dijo, no, está imposible, Colorado, no hay problema, bla, bla, bla. Como los colorados estaban embanderados por López, López no tenía nada de Colorado, él ni sabía que se iba a fundar el Partido Colorado. López viajó en el año 1870 y el Partido Colorado se constituyó en el año 1887, 17 años después, y sabía. Pero estaba una persona cercana a él allí, como también estuvieron legionarios, los que vinieron en contra de López, pero había una persona cercana a él, y ese era Bernardino Caballero. Entonces los colorados se identificaban y se adueñaban de la historia, de la tradición y de la heroicidad de Francisco Solano López. Y nosotros, algunos dirigentes liberales, en vez de jugar callado, le criticaban, puteaban todo el día por el mariscal López. Son gente que, por supuesto, nunca supieron lo que Estigarribia pensaba. A Estigarribia en el Brasil le preguntan sobre el mariscal López. ¿Qué opinión tiene usted del mariscal López? Por eso traje del título. Y dice Estigarribia, los héroes no se juzgan, se sienten. O sea que nena y reñe era sobre tal o cual héroe o reñe por agua, a veces reñe ahí, sino fundamentalmente reñandúa a su escuela. A reñandúramo, si esa persona influye porque vos le sentís, quiere decir que sí, evidentemente es un héroe. Los héroes no se juzgan, se sienten. Llega a esta situación donde él se da cuenta que ese propio ejército, que fue el que le postuló a él para presidente, porque ahí no había nadie que podía ser, si es que el ejército no le daba el visto bueno.
En el Partido Liberal estaba Jerónimo Zubizarreta, como le dije, que fue presidente delegado, presidente de la delegación paraguaya para la paz del Chaco, el 38, y también el doctor Jerónimo Rial, pero que era presidente del partido. Pero al ejército no le importaba. El ejército al único tipo que le iba a acompañar, y así lo hicieron, fue a Tigarribia. Y subió Tigarribia y no sé realmente qué pasó. Capaz le pidieron a Tigarribia más cosas y Estigarribia molestó. Es capaz en ese primer gabinete de Estigarribia, que era de 7 miembros, 2 militares había, uno en el interior y uno de guerra y marina. Bueno, por supuesto, no le puede poner ahí a un vendedor de remedio o un vendedor de yuyo o a uno que sabe hacer mezcla, un albañil en el ministerio de Mexico. Bueno, militar, un lugar para militar. Y los 5 ministros restantes eran liberales. Yo creo que eso habrá caído medio mal en Campo Grande. Siempre se decía en Campo Grande, porque en Campo Grande estaban los grandes cuarteles de la República, a menos de 8 o 9 kilómetros de la capital. Por supuesto que no había autopistas, los caminos que hay ahora, hay que reconocer, avanza nuestro país. No, están los colorados gobernando, pero avanza porque estamos nosotros, los buenos paraguayos, que pagamos nuestros impuestos, nuestros tributos, nuestras tasas, nuestras contribuciones especiales a PARUPIB, de Yapola Tapé, de Yapola Viaducto, de Yapola Túnel, por más que a veces oscuramos GNG, IWI, pero ha progresado nuestro país en algunos aspectos. Yo creo que ahí en Campo Grande se reunían gente que habían quedado del gobierno de Franco. Atiendan, este hombre a quien Estigarribia le daba la confianza, Higinio Murillo, fue el jefe del Estado Mayor de Rafael Franco. Y después fue nuevamente jefe del Estado Mayor de la destitución de Franco, que te dije, como se dice hoy, trans, son aquellos políticos que pertenecen a una agrupación determinada y después se cambian a otro. Esos son los tránsfugas políticos. Ese era. Además, Murillo le tenía un odio único al partido. Le odiaba al partido. Probablemente, digo yo, habrá sido de familia colorada, como era del departamento de Paraguarí, que es un pueblo, perdón, un departamento históricamente colorado, y probablemente habrá sufrido la persecución también de algún liberal que hacía mal sus cosas. Por eso le decía que la historia es el relato de lo realizado por los seres humanos, que son seres imperfectos y con errores permanentes. Crean que porque son liberales no hayan cometido errores. ¿Cuántas veces no leímos de liberales, diputados, o liberal, algo ilegal, o un gobernador, etcétera, etcétera? Hay que ser justos en nuestra apreciación. Y comenzó él a sentir la presión cada día más fuerte de los gobiernos militares. Entonces, en esa semana, él tiene reuniones, por un lado, con Jerónimo Riar, que era presidente del partido, y le pedía que la acompañara, que la ayudara en la decisión que quería tomar Estigarribia. Y por otro lado, con los militares, que le dicen, mi general, estamos con usted, ordene, pero acá hay que ser fuerte. El país necesita un gobierno de mano dura. Y eso le plantea el Rial. Y Rial le dice, ese gobierno de mano dura lo que quiere decir es la dictadura.
cambiar instituciones. Sí, tenemos una constitución. Sí, pero hay que cambiar esa constitución. Se necesita otro tipo de constitución, bla, bla, bla. ¿Qué tipo general? ¿Para qué vamos a cambiar? Esto va a traer problemas. Había ya desacuerdo con el presidente del partido que, sin ser liberal, le acompañó y le dio miles de votos. ¿Se recuerdan que hablábamos el lunes o el viernes de la convención del partido, donde estaban representados por intermedio de sus convencionales 105.000 liberales de la República, de los cuales el 90%, o sea, 90.000, 85.000, 90.000, estuvieron en la guerra del Chaco, ya sea en la línea de batalla, en la retaguardia. La retaguardia es importante también, ¿eh? No crean que la retaguardia es que está escondido. Están los que están en las líneas de batalla peleando, teniendo la y el enemigo cara a cara, y están los que están detrás, que son los médicos, que están en los hospitales, los que hacen las comidas, los que van preparando los caminos para que las tropas lleguen, los choferes famosos del Chaco que vienen y nos traen agua, nos traen medicamentos, nos traen recambio de tropas. Eso todo indica la retaguardia. No los otros, no, como se le decía, los sandías, los emboscados. Ahí hay un gran historiador nacional, pero ligado más que al Partido Colorado, pero más que al Partido Colorado, ligado a Trump, Juan Emilio Oleari, Juan Emilio Oleari, cuya madre fue perseguida por López, y él era antilopista al inicio, pero después se hizo un lopista fanático, Juan Emilio Oleari. Y Juan Emilio Oleari, su hijo se escondía en el pozo de su casa, para no ir a prestar servicio. Y al que más le atacaba era a Cecilio Báez, porque con Cecilio Báez él tuvo una polémica en el año 902, una polémica sobre el tema del lopismo. Y es importante que sepa, por supuesto que sabía, ¿cómo no va a saber? De esa época, nosotros sabemos porque nos contaron, porque leímos algo. Cecilio Báez tenía 8 o 9 hijos, de los cuales 6 hijos estuvieron en la guerra del Chaco, que eran los Báez ayer. Uno de ellos, un capitán bravo, bueno, Isaías Báez ayer. Bueno, estaba esa situación así pintada, y entonces Riar le llega a decir al presidente: el presidente, mire, si usted no plantea esto, yo no le voy a poder acompañar y hacer una lástima, bla, bla, bla. Y llegamos entonces al viernes 16 de febrero, que como les comenté el lunes, a la mañana en el Palacio de López, Estigarribia les pide su renuncia. ¿Y para qué era la renuncia? Para dejar el gabinete limpio, sin que nadie lo integre, y ahí reconectar a otra gente que probablemente Campo Grande, los militares, le pedían a Estigarribia, a Beñamo Ventana y Colorado, Beñamo Ventana, un tiempista. Los tiempistas eran un grupo de gente intelectual, entre los cuales estaba el papá, el doctor Luis María Argaña, el doctor Catrada, el doctor Pedretti. Partida de gente buena, muy buena, intelectuales, no tenían partido político, pero tenían algunas críticas hacia el Partido Liberal, porque los liberales también no eran inteligentes en saber ganarle a ellos. Y tenían un diario, un periódico, donde publicaban sus ideas. Y ese periódico se llamaba El Tiempo. Y por eso se le decía tiempistas, tiempistas, tiempistas. Así como
Al Cerro Porteño se le dice el ciclón de Barrio Obrero, y a los adherentes, a los hinchas del Cerro Porteño, como que está, por ejemplo, ahora acá a mi lado con su camiseta Cerro Porteño, listo para ir a ver el partido de las 20 horas fuera del Cerro, se le dicen los ciclónicos. Son ciclónicos porque su club es el Ciclón de Barrio Obrero. Que a medio de los azulgranas se le dice así, porque a San Lorenzo del Magro también, la Argentina, que es del barrio Boedo de Buenos Aires, se le dice el Ciclón de Boedo. Bueno, entonces Riar le dice, general, yo en este caso entonces no le voy a acompañar. Pero Stigarribia le dice ahí en última reunión a Riar, bueno, doctor, realmente todavía no está aclarado ese tema, no está aclarado. Traje otro libro donde está el acta de la sesión del 16 de febrero. El libro fue escrito por Arturo Borbón. Ahí le dice Estigarribia, antes de terminar la entrevista, dice, Riar les cuenta al director de la reunión que tuvo él antes con Estigarribia. El señor presidente se extendió en nuevas consideraciones sobre la situación del país, manifestando al final que aún no había tomado las decisiones definitivas. Esa es el acta de la sesión del que estamos hablando del 16 de febrero de 1940, donde tuvo un tío mío, el hermano de mi abuelo, José de la Cruz Franco, también estaba presente en esa sesión, era diputado. Pero Tierría le volvió, le emitió a Riel. La decisión estaba tomada. Ya le di, cuando los militares vinieron y le dijeron, tenemos que tener un gobierno fuerte, yo estoy seguro, casi seguro, tengo derecho a presumir, tengo derecho a presumir. La presunción forma parte también de la historia, siempre y cuando tu presunción tenga algún formato de certeza, de legalidad, eh, más o menos. La presunción es importante. Como él estaba con los militares y los militares iban presionando para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, necesitaba el voto de los liberales, porque está todo el Partido Liberal. Al único que le vamos a acompañar es a vos. Sube mediante el voto del Partido Liberal, se olvidan del Partido Liberal, ya cambiaron todos los de gabinete. ¿Por qué? Porque quería meter a otra persona, etcétera, etcétera. Estigarribia medio, digo yo, comenzaba a sentirse él atrapado ahí en el intermedio de los militares. El asunto que el pleno total del directorio era 26, pero estaban allí presentes 17 directores partidarios. Así se les llama a los miembros del directorio. Miembros del directorio se les llama director partidario. Y los directores 17 presentes y 9 ausentes. 9 ausentes. Y se votó y tuvo una amplia mayoría dentro del grupo de los 17. Tal es así que de los 17, 4 no acompañaron. El presidente, pero el presidente no votaba, Jerónimo Real, luego el doctor Juan Francisco Recalde, el doctor Francisco Zapena Pastor y el doctor Francisco Uruguay. Están los 4. Y el resto, que eran los 13, votaron a favor de acompañar. El 17 de febrero, que fue sábado, Estigarribia, ¿se recuerdan que cuando Federico Chávez habló con él, cuando recién subió Estigarribia el 15 de agosto del 39,
él quiso, le invitó a los colorados le pidieron una partida de cosas, y dentro de las cosas que lo que pedía era renovación del poder legislativo. Y Estigarribia, para demostrar de que está de acuerdo y que el Partido Liberal va a acompañar eso, le pidió a los senadores y diputados liberales su renuncia. Estos tipos leyeron a Estigarribia, tenía la renuncia. Y ese 17 de febrero se llama Convención Nacional. Hay el compromiso, por eso tenía que hacer Congreso. Entonces, antes de renunciar, el compromiso de llamar a convención, que no se llamó después, se le mintió a la gente. No se hizo la convención, no se hizo la constitución por Convención Nacional Constituyente. Los pueblos democráticos hacen sus constituciones por Convención Nacional Constituyente, que es el pueblo representado por los convencionales, que es el pueblo hoy por abo, maba o uta convencional, hererabe o guapujamá paraguaybe o yapoamá ñande ley guasura, para hacer nuestra ley grande de la Constitución. Se emitió, no se hizo por la convención, pero ahí se dijo que tenían que hacer, convocaban para la convención, y ahí aprovechó la renuncia y le hizo viajar a los diputados y a los senadores liberales. Pero el domingo, amanece el domingo, el 18 de febrero, y ahí le sorprende a todos. Juan Francisco Recalde, en esa reunión que le estaba comentando, se hacía el 16, le dice: de ser así, si acá gana la postura de Estigarribia, esta va a ser la última sesión que realiza el Partido Liberal Democrático. Y el domingo 18 de febrero aparece el decreto número 1, donde dice: yo, José Félix Estigarribia, general de ejército, presidente de la República del Paraguay, por voluntad soberana del pueblo, en homenaje a la paz de la nación y para salvar de la anarquía a la familia paraguaya, en vista de la dimisión colectiva de los miembros de ambas cámaras legislativas, y con el propósito de realizar el bienestar del pueblo, invocando la protección de Dios Todopoderoso. Pobre Dios, por eso Dios no viene más a la asamblea, estamos esperando la venida de Dios. No, ustedes lo necesitamos comprometerse en cada cosa de protección de Dios Todopoderoso. Decreto, artículo primero, solamente ese artículo: asumo la plenitud de los poderes políticos del gobierno de la República. Y declara que la Constitución del 70, hasta luego, menos lo relativo al poder. Estigarribia asume todos los poderes ahí en ese día, y por supuesto le hace viajar en seco a su vicepresidente Luis Alberto Rial, le hace renunciar, le hizo renunciar a los ministros, y el 16 de febrero se reunió a la mañana, renunciaron a los ministros, y ahí se le nombra a los nuevos ministros. Y ahora hay 9 ministros, en donde habían 2 colorados: Tomás Salomón, que fue ministro de Relaciones Exteriores, y Ricardo Odriozola, que fue ministro de Salud. No había anteministro de Salud. Rafael Franco crea el Ministerio de Salud. Había 2 militares, así como hubo en el primer gabinete: Nicolás Delgado, que es el ministro de Guerra y Marina, y Eduardo Torreán Viera, ministro del Interior. Había un tiempista, Francisco Escuriez, odiado por su compañero del tiempismo, eso Andrada, Targaña, Pedretti, Grosbrón, todos los tiempistas le odiaban, decían de todo a este pobre Escuriez, porque ellos no querían que se fuera del pueblo.
Este es un gobierno dictatorial. Fue nombrado ministro y había 4 liberales: Justo Pastor Benítez, Pablo Maxis Fran, Salvador Villagra Mafioso y Alejandro Marín Iglesias. Pero si nosotros viéramos atentamente el gabinete que Tiapie quiere dilucidar, definir, decidir algo, y reúne su gabinete, y ahí se van a reunir los 9, y de los 9, 5 no son liberales. 2 colorados, más 2 militares, 4, y un tiempista 5, y 4 liberales, minoría. Arriba, evidentemente, estaba en ese momento, ese 18 de febrero, domingo, estaba, no sé, me duele decir, entregado. Me duele decir porque fue carajo el comandante en jefe de las tropas de campaña, nuestro gran héroe, no hay ninguna duda. Pero los hombres también tenemos eso. Hay días que las cosas hacemos bien porque hacemos el esfuerzo para hacer bien, y hay días que las cosas hacemos mal, también porque hacemos el esfuerzo por hacer mal, no por hacer bien. Porque si va a hacer bien, siempre vamos a hacer bien. Y allí, como le dije, queda de lado el vicepresidente, el escritor, el historiador, uno de los historiadores, murió muy joven, pero uno de los historiadores de los últimos 50 años de mayor brillo en el Paraguay es Alfredo Seifert. Él le llama a este gabinete el segundo gobierno. El primer gobierno, cuando Riar la acompaña en la vicepresidencia y se forma su primer gabinete, 7 miembros. Y este es el segundo, donde Estigarribia, Omboyepijay Riarbe, asume la plenitud de los poderes políticos. Todos los partidos políticos no pueden hacer nada, no pueden hacer ningún tipo de reunión, no pueden hacer nada. Artículo 3 de ese decreto establece una tregua de las actividades políticas de los partidos políticos y agrupaciones. Y luego hay un documento largo donde escribe Estigarribia y se llama luego al pueblo de la República para explicar. Leyendo eso, no es feo lo que él pensaba, no sé, pero en la práctica él no tendría que haber hecho lo que hizo. El expresidente de la República, Eusebio Ayala, que como les dije, les comenté, cuando él vivía allá en Barrero Grande, antes de ser llamado Eusebio Ayala, su mamá se embarazó de un señor llamado Bordenave, de apellido Bordenave. Y él le quería a Eusebio Ayala, tuvieron buenas relaciones, diferentes a las relaciones que tuvo Eligio Ayala con el señor que le había embarazado a su mamá. El milagro. Bueno, con las cosas, también tenía educación, y ella me enseñaba las primeras frases en francés, en inglés, y Eusebio Ayala con ella. Pues realmente Eusebio Ayala lo que le gustaba era eso. Él le gustaba ser representante paraguayo del extranjero, ministro de Relaciones Exteriores, fue varias veces de varios gobiernos liberales y fue acreditado
como embajador también en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y estaba enfermo este señor, Rico Borenaga, y murió en el año 1940, en enero. Y para eso vino el de Buenos Aires. Eusebio Ayala estaba en el exilio en Buenos Aires, había ido por el tema de Franco, el 17 de febrero de 86. Pero como José y Pejehuel, y hermano, a EU, y en enero de 1940, Bordenave fallece. Y el 16 de febrero se presentó esto. Le preguntan a Ayala sobre tierra. Y él dice que él no está de acuerdo. Él y muchos correligionarios a quien yo conozco no estamos de acuerdo con la actitud tomada por tierra. En especial lo que eran los denominados los viejos del partido, Francisco Rotal, Hugo Saguier, Jerónimo Rial, mucha gente. Me viene así en este momento. Mi mente, no digo yo que está turbado, pero como le dije en varias oportunidades, me pone en una situación difícil hablar de una gran persona. Y que le dice el propio partido, el que le dijo, sí te voy a acompañar y te vamos a votar, es el presidente de ese partido. Ya lo mismo Real le dice, pero usted así se va a convertir en dictador, se va a convertir en dictador. Su Zubizarreta, don Jerónimo Zubizarreta, que presidía la delegación a la paz, que después renunció. Y la gente joven estaba más cerca de Pierre. Los viejos le decían, le atacaban a la gente joven en que ellos olvidaron algo que siempre les caracterizó al liberal, que es la tradición civil del pueblo liberal. Nosotros lo acompañamos a nuestro presidente, o sea, ya el presidente era, pero tiene que ser civil, no vamos a acompañar nunca ni un militar. Y los jóvenes le decían a los viejos, ¿y ustedes qué hicieron el 17 de febrero cuando Franco le echó? No fueron capaces de armar una defensa, armar una protesta, una contrariedad contra el gobierno de Franco y enfrentarla a ellos, o de buscar de tener un líder que le encausa al partido nuevamente pequeño. Y ahí había realmente un enfrentamiento bastante duro. Bueno, eso ya se dio después de volver en la época de Paiva, en el 38. Había una agrupación que se llamaba el Club de la Juventud Liberal. Sería lo que ahora se llama la JLBA y demás antes, en el año 45. Entonces allá Se llamó el Aroma. Este Club de la Juventud Liberal decía en aquella época que la Constitución Nacional del 70 debe ser reformada. Y tenía, atiéndanme, la firma como vicepresidente de Alejandro Marín Iglesias, que era un izquierdista cercano, fue ministro Alejandro Marín Iglesias, y estaban como secretarios de la juventud Pastor Urbieta Rojas y Francisco López Aguirre. El 16 de febrero del 40, Francisco López Aguirre votó en contra del cambio de la Constitución de 98 estaba. Por eso les comento para demostrar que los seres humanos a veces también cambiamos de posiciones diametralmente opuestas, tener y de repente cambiamos a otro. Seguía el movimiento militar
Y en este movimiento militar, les cito los nombres acá y quedamos, si Dios permite, para el viernes, para terminar el gobierno de Echeverría, la parte final, y con eso termina lo que es la era liberal. Hay algunos de la era liberal le llaman desde 1870, porque esa era una constitución de pensamiento liberal hasta 1940, estaba la nueva constitución, la que hizo Echeverría. Y hay otro que le dicen la era liberal, la de 1904, esta revolución, en donde asumen los liberales femeninos la cabeza hasta la desaparición, la muerte de Tierra. Estaban los militares metidos en la Ramón Luciano Paredes, que nadie lo entendía al final. Se está conspirando contra Tijarrilla, luego por otro lado no estaba cercano a Tijarrilla porque era de ascendencia liberal, de familia liberal. Ramón L. Paredes. Damaso Valdés, comandante de la primera división de la caballería, al cargo de Teniente Rodríguez, cuando me echaron de la primera división de la caballería ahí en Cámara. Ese sí era a muerte, y él se ufanaba, se jactaba, él se enorgullecía y decía, soy un antiliberal. Él el que le decía a la gente, a varias personas con que ha hablado, él le decía, estamos esperando el momento oportuno para quitar la tierra. Le vamos a quitar a este tipo. Sí, vamos a quitar a este tipo. Se va a ir. Vamos a ir sus órdenes. Antiliberal, a muerte, a muerte. Enrique Jiménez, de Pacarayense, colorado conocido, reconocido, era comandante de uno de los regimientos más importantes de la caballería. Y ahí hubo un pequeño problemita que los civiles, incluso los propios civiles liberales, ahí rompiendo las bolas, tirando más leña al fuego, empezaron a cuestionar lo siguiente. Torreal Higuera era ministro, era ministro de Guerra y Marina y era también comandante en jefe de la Fuerza Armada. El otro general Delgado era ministro del Interior. Este Torreal Higuera era ministro de Guerra, comandante en jefe. Entonces los civiles decían, esto no puede suceder, hasta tenemos que nombrar otra persona. Tengo que quitarle nombrar, o sea que sí, me indicó que te imaginas, pero con bastante tiempo no puede ser. Y los civiles le pasaron 7 o 10 nombres a Echeverría. Pero Echeverría que quería que fuera el sino del destino. Echeverría quería que fuera Morínigo. Morínigo. Porque Morínigo era así como ese que estaba cerca, dicen. Yo nunca estuve cerca, no sé, pero dicen que estaba cerca del Stronger, Narciso Soler. Era el único tipo que le hacía reír. Pero Monbegún, era chiste y cuento, y había algunas cosas famosas que contaban los amigos que estaban comiendo, una pesca en Soler, debió una Carúramo, y salta, se levanta otra vez, sentado. Mi general, de Carúramo, se echa el Guatama. Y entonces eso ocasiona una carcajada y Stronger se sonreía. El único tipo. Después los otros podían contar los mejores chistes del mundo. Y Stronger, aunque capaz le gustaba, no daba ni un solo gesto de que realmente me caía bien, me caía simpático, como Picasso, como un gallo. No, no. Pero lo que Soler sí era. Y Morínigo era un tipo que hablaba muy bien por aquí y era un tipo campechano, así como Perón, un tipo campechano de pueblo. Y sí, recordar, Echeverría
sus años, cuando se crió ahí por Caraguatay, vino acá a Asunción, estudió en el Instituto de Agronomía, buscó ahí, viajó, vivía en pensión, y el otro le hablaba de todas esas cosas. Que sabía llegar a estudiar. Repito, y termino. Los civiles le pasaron una lista de 110 que podía ser militar. Pero Tierría le dice a esto, no le dice. A veces hay por igual. Yo le quiero poner y, por supuesto, le nombra Higinio Molina, que después cuando él viajó, gobernó 8 años. 8 años preparado. Muy bien. Muchas gracias. Un gran abrazo y nos vemos, si Dios y la Virgen permite, el próximo viernes.